nuestro cuerpo diplomático que hoy estaba aquí, que seguro que está ahora tomando buena nota de todo lo que estáis diciendo vosotros, y muy conectado precisamente con lo que acaba de presentar Jacob, pues la ponencia que nos trae ahora Alberto Carmena García de la Universidad Rey Juan Carlos, que en este caso nos va a hablar sobre la América Latina, Unión Europea, la imperiosidad y el reto de reasegurar ambas regiones sempiternamente. Muchas gracias, Alberto. Tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Juste por su cordial invitación y también, en particular, a mi profesora Sagrario Morán, aquí presente, que me ha brindado la oportunidad de asistir a este ilustre congreso. Yo, si le soy sincero, me considero un europeísta empedernido, convencido, y me enorgullece la Europa que construimos en su día y que seguimos construyendo. Y por ello me parece llamativo, cuando menos, que en Latinoamérica y el Caribe ese proyecto no se haya emulado. Así que sobre ese punto va a pivotar hoy mi ponencia y voy a intentar defender que no podemos seguir permitiéndonos carecer de una Unión Latinoamericana y mucho menos en pleno siglo XXI. Así que respondamos a la primera pregunta. ¿Ha habido realmente intentos de integración en Latinoamérica y el Caribe? Si quiere pasar el PowerPoint, a lo mejor os lo cuento. Gracias. Bueno, aquí, esta es la diapositiva. Como digo, en primer lugar, sí vamos a tener ese intento de integración. Ya con Simón Bolívar, en 1826, propone el Congreso Anfictiónico de Panamá, muy basado en el modelo homónimo griego. Y fíjense que esta voluntad por parte de Bolívar de aunar a las recién independizadas colonias llega simplemente una década después de que se crease la primera organización internacional, que, como bien sabemos, es la Comisión Central para la Navegación del Rin. Y Bolívar propone nada más y nada menos que crear una confederación de los pueblos iberoamericanos. Por tanto, estamos hablando de que es una idea pionera que ni por asomo se presentaba en una Europa que estaba reconstruyéndose de las heridas napoleónicas. Pero lo cierto es que ese proyecto va a fracasar, va a haber desavenencias, Chile no asiste, Paraguay no fue invitada y al final se queda en agua de borrajas el proyecto. Después no podemos olvidar la influencia del Consejo de Europa, la ONU también, la CECA, las posteriores CEE, Unión Europea, evidentemente. Y fíjense, por ejemplo, cuán importante fue el Tribunal de Estrasburgo, que Latinoamérica es, junto con la Organización de los Estados Americanos, pero en el seno de la Organización de los Estados Americanos tenemos el Tribunal de los Derechos Humanos, que es uno de los únicos 3 tribunales regionales que existen por esa causa, junto al existente en Europa y en África. Seguidamente, les he incluido, como ven aquí, una serie de organismos, organizaciones regionales que trabajan en Latinoamérica por las causas de la cooperación, que, como bien sabemos, pues son Mercosur, UNASUR, ALBA, la CELAC, la más reciente, y también pues, podemos hablar, por ejemplo, de la LADI, ¿no? Pero no tenemos, y esta es una diferencia fundamental con Europa, un proyecto de integración y de unión en Latinoamérica. ¿Y por qué no? Pues, bueno, las causas son diversas, aquí les he incluido algunas. En primer lugar, la brecha de la Guerra Fría va a ser algo que no ayuda, al revés, pone baches a ese proyecto de integración, esa postura de o estás con Rusia o estás con Estados Unidos no une. Tampoco que, por ejemplo, en los años 60 y 70 existieran hasta 25 organizaciones guerrilleras. La falta de transparencia y de democracia, evidentemente, pues dificulta la unión entre Estados. Estamos hablando también de populismos y podemos hablar de, en el plano económico, las deudas impagables que ha ido contrayendo la subregión, deudas con el FMI, el Banco Mundial, la famosa década perdida, ¿no? Y también un contexto histórico diferente respecto a Europa,
porque no afectó igual, como bien sabemos, las dos guerras mundiales a Europa que a Latinoamérica, y tampoco se diseñó un plan Marshall para Latinoamérica. Y luego, si la cuestión de la soberanía ya es de por sí peliaguda en Europa, pues imagínense en Latinoamérica. Les he propuesto ahora analizar, siguiendo un modelo muy utilizado en las empresas, el análisis DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, qué puntos a favor tiene Latinoamérica y cuáles son sus puntos débiles y qué puede hacer para precisamente pues, potenciar esa unión latinoamericana, ¿no? Y caribeña. En primer lugar, empezando con los puntos que tendría que mejorar, lo dicho, la división ideológica de la Guerra Fría, esa impronta se sigue arrastrando hoy en día. Tampoco ayudan las lacras de la corrupción, el narcotráfico, que sea la región más desigual del mundo. Y sobre lo que hablaba el compañero antes, no nos está ayudando nada la postura de China y de Rusia. Muchas veces se tiende a demonizar a Occidente, ¿no? Y creemos al final que bueno, pues China nos viene a salvar, ¿no? Son los buenos samaritanos, son los benefactores. Y de benefactores nada, porque recordemos, por ejemplo, la política de la diplomacia, de la trampa de la deuda que China ha llevado a cabo en Asia-Pacífico. Y, por ejemplo, a mí me desazona particularmente que Argentina vaya a entrar en los BRICS, que Brasil ya esté en ello, pues bueno, tampoco es plato de buen gusto, pero creo que realmente no es la senda a seguir. Por último, si hablamos un poco también, aquí les he puesto varias, por tiempo no sé si me va a dar tiempo a desarrollar todas, pero muchas veces también tendemos a relegar a un segundo plano, ¿no? el proyecto de la Unión y a pensar que tenemos otras prioridades. Y lo cierto es que si no lo colocamos en la agenda, o ahora o nunca. Y si ya somos un poco más optimistas, entramos en las fortalezas, en los puntos positivos que tiene la subregión a su favor. Podríamos hablar, por ejemplo, me gusta comenzar con esta cita de Samuel Huntington, que ya identificaba a Latinoamérica como a una civilización. Y yo añado que no es solo una civilización, es una comunidad y no es una sociedad. ¿Eso qué quiere decir a grandes rasgos? Pues que esa unidad no es artificial, que es natural, que existe per se, ¿no? Y en la que prima lo común antes que lo individual, lo ético. Precisamente, si nos damos cuenta, la CELAC se llama Comunidad, ¿no? de Estados latinoamericanos y caribeños, no Sociedad de Estados latinoamericanos y caribeños. Y otra ventaja, pues evidentemente, si hablamos plano cultural, lingüístico, la defensa que hemos comentado antes de los derechos humanos, con ese tribunal, no esa Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También podemos hablar, por ejemplo, de que tienen los países de Latinoamérica y del Caribe en general un alto índice de desarrollo humano. Y como oportunidades podríamos hablar también de, por ejemplo, lo que podría comunitarizar, ¿no? Poner en común Latinoamérica y el Caribe. Podemos hablar del cobre, a lo mejor podemos hablar de la soja, por decir solo algunas materias primas, pero seguro que hay algo que puede poner en común, como ya hizo en su día Europa con el carbón y el acero. Y una cosa que no se ha conseguido hacer en Europa, pero que podemos tratar de impulsar en Latinoamérica y el Caribe, es el ejército europeo. Ya digo, cuestión de por sí espinosa en Europa, imagínense en Latinoamérica y en el Caribe, ¿no? Pero, por ejemplo, Colombia, Brasil y Argentina son aliados importantes de la OTAN, es decir, que ya tienen una voluntad, ¿no?, de cooperar verdaderamente con otras organizaciones. Entonces, a lo mejor podemos ponernos de acuerdo para crear este proyecto. Y ya, por último, me gustaría defender, y este es el punto central, ¿no?, de mi comunicación, que si queremos una verdadera unión latinoamericana y caribeña, tendremos que ceder soberanía, nos guste o no, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos esperando? Ahora más que nunca tenemos que estar unidos. La unión y la cohesión deben ser consideradas prioridades superlativas. Hemos aprendido por el pasado que las posturas individualistas o incluso autárquicas, ¿no?, de individualismo, de encerrarnos en nosotros mismos, nunca han sido positivas. Entonces, tenemos que potenciar esas sinergias entre los países, que ahora más que nunca no pueden ser relegadas a un segundo plano, y menos aún si queremos construir de una vez por todas la verdadera unión latinoamericana y caribeña. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Es muy interesante la comunicación. Vamos a tener ahora una pequeña pausa. Al final del todo, si tenemos tiempo, haremos un pequeño debate. Si no, haremos el debate en la cena. Bueno, un breve receso hasta las... Bueno, debería ser ahora empezar el esto, pero vamos a tener 20 minutos que es lo que está previsto en el programa. Muchas gracias.